Hola, buenos días. Hoy me toca compartirles la palabra de la semana. Mi nombre es Janina. La palabra se llama que el amor sea la meta más alta. La base bíblica está en 1 Corintios 14, del 1 al 8. Y dice así: que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Sobre todo la capacidad de profetizar, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por su poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevó una revelación o un conocimiento especial, o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos animados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de la trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a una batalla? Bueno, esa sería la base bíblica. En la introducción dice que en el capítulo 12 hablábamos sobre los dones que otorga el Espíritu Santo. Los dones fueron dados para mantener una unidad de la iglesia en medio de la diversidad. Cada hijo de Dios tiene un don diferente. Sin embargo, todos han de funcionar juntos, sin la misma forma que funciona el cuerpo humano como sus diversos miembros. El ojo no puede hacer lo que hace el oído y el oído lo que hace el ojo. Y cada uno debe actuar de acuerdo con su función específica. Todo el capítulo 13 trató el tema del amor, y después de mencionar a la fe, la esperanza y el amor, concluyó que el más importante de los tres es el amor. Este capítulo 14 comienza diciendo que el amor sea la meta más alta. En el camino del amor, el apóstol Pablo dice que debemos seguir el camino del amor. Dios nos ha dado dones y deberíamos desear más dones, pero sobre todo la capacidad de profetizar. Profetizar es presentar la palabra de Dios y hacerlo de una forma sencilla e inteligente. Podemos apreciar que Pablo en esa ocasión hizo una distinción entre los dones que concede el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. En cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso está en Gálatas 5, del 22 al 23. El fruto del Espíritu Santo es más importante que los dones del Espíritu. El profeta es una persona a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. La comparación entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas de la Iglesia del Nuevo Testamento radica en que ambos hablaron inspirados por Dios. Lo que ellos recibían de parte de Dios lo transmitían. Sin embargo, se diferenciaban no solo en el contenido del mensaje, sino también a quienes dirigían este mensaje. Los profetas de la iglesia cristiana ministraban dentro de su propio contexto, es decir,
entre sus propios hermanos. Eso no se sabe de ningún profeta de la iglesia que haya denunciado las injusticias del gobierno de Roma o que haya condenado a algún rey o algún sacerdote de Israel. El mensaje de los profetas de la iglesia fue enfocado en el bienestar de la misma iglesia. En 1 Corintios del 14, del 2 al 3 dice: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Lo que Pablo realmente estaba buscando aquí era lograr que los creyentes de Corintio dejaran de tener una preocupación obsesiva por el tema de las lenguas. Les aconsejó que consideraran el tema de los dones en su debida proporción. La forma en que los corintios estaban hablando en lenguas no ayudaba a nadie, porque los creyentes no comprendían lo que se estaba diciendo y los no creyentes pensaban que los que hablaban en lenguas estaban locos. Pablo reconoció que normalmente cuando alguien habla en lenguas, nadie más podía entenderlo. La razón es simple. Con el don de lenguas, la intención es hablar con Dios y no con el hombre. Edificación, exhortación y consolación. El apóstol Pablo enseña que en este capítulo que el que dice una palabra de profecía fortalece toda la iglesia. Pablo estaba enfatizando aquí el don de profecía, que les permitía edificar espiritualmente a la comunidad, animarla y consolarla. Da a entender que las lenguas, cuando eran ejercitadas por el individuo, podían conducir a un uso egoísta del don, pero el profetizar o enseñar resultaba a la edificación espiritual de la iglesia. Edificación es un término que habla de construir y de edificar nuestro ser en el Señor. Una palabra de profecía edificará a alguien, no la destruirá. Exhortación habla del estímulo. Es como un discurso que da un entrenador antes de la competencia deportiva, reuniendo al equipo para salir y llevar a cabo el partido como fueron entrenados para hacerlo. Una palabra de profecía animará a alguien y no lo desanimará. Consolación. Tiene la idea no solo de consolar, sino también de fortalecer. No solo llora con los que sufren, pone sus brazos alrededor de ellos y los fortalece para llevar la carga. Una palabra de profecía fortalecerá y no debilitará. El apóstol reconoce el don de lenguas como algo legítimo, no lo prohíbe ni lo condena. Lo que sí hace es procurar establecer entre los hermanos de la iglesia de Corintio un sistema de valores. El valor de la comunidad es mayor que el del individuo. Por esto, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, porque edifica a toda la comunidad de creyentes. Pablo esperaba que todo lo que se haga en la iglesia contribuya a su crecimiento. Los instrumentos musicales deben usar un cierto tono y ritmo para comunicar una canción. Si no lo hacen, la música no es accesible para el que oye. Por eso el apóstol dice: la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Sonidos diferentes no pueden ser entendidos. Necesitan armonía para ser considerados. Lo mismo es cierto para una trompeta que diere con sonido incierto. No es de ningún beneficio para otros. Entonces, Pablo acá nos da un consejo que dice que podamos considerar el éxito de una reunión no solo por las lenguas o por si la profecía estuvieran presentes, sino porque el pueblo de Dios adoró, aprendió, fue animado, edificado y equipado.
Bueno, chicas, esta es la palabra de esta semana. Espero que me hayan podido entender. Y así como un consejo es que, bueno, podamos tener ese amor para poder dar la palabra de Dios, para poder profetizar, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para tener ese don de profetizar y siempre estar edificando, animando y fortaleciendo a otra persona también, ¿no? Ese es el fin, porque eso es como para edificar todo el cuerpo que es la iglesia. Así que bueno, chicas, las que no hicieron el altar, las animo a que lo puedan hacer. Todavía están a tiempo y la palabra del altar es 1 Corintios 14 del 1 al 8. Bueno, que tengan un hermoso día miércoles. Las quiero. Abrazos.